Pues bien, saludos desde la ciudad de Miami, soy Orelvis Cabrera y este es el espacio político de Radio Latinísima. Si quieres escucharme, como siempre, de 5 a 6 de la tarde en horario de tráfico, ahí estamos a través de Euforia Univisión, esta aplicación que le llega a millones de hispanos aquí en los Estados Unidos de América. También, si quieres verme en formato de televisión, en Roku, en Fire TV, y para la República Dominicana llegamos a través de la emisión nacional del canal Vega TV y estamos también en Nueva York una vez a la semana a través de la televisión de los dominicanos ahí en la diáspora de New York. Así que mantén la sintonía que hoy te propongo un tema muy interesante. Hoy vamos a hacerle una radiografía económica, política y social y también a través de lo que está ocurriendo en la isla con este desastre epidemiológico que está enfrentando el pueblo de a pie en este espacio. Mantén la sintonía que comenzamos a través de esta estación. Imágenes de mi Cuba en el inicio, en la portada que inicia a través de este espacio. Y tengo, bueno, todos los que están hoy en el programa son cubanos y a mí me pasa algo cada vez que veo estas imágenes. Yo me emociono muchísimo porque las raíces, la idiosincrasia mía están en ese lugar, un lugar que no sé cuándo voy a regresar, un lugar del cual tuve que salir por persecución política. Mucha gente ya conoce mi historia, un lugar que atesoro porque ahí está mi familia, están mis amigos y está mi esencia. De verdad, es un placer siempre discutir y analizar frente a los invitados de este espacio todo lo que acontece en Cuba, aunque este programa es más latinoamericano y más internacional, pero siempre yo pongo el tema de Cuba porque vale la pena analizar. Hoy traigo la casa cargada, como decimos popularmente en la isla. Tengo a Miguel Alejandro Ayes, economista cubano, que siempre ha estado con nosotros aquí en el espacio y lo tengo en el estudio. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. No, como siempre, un placer. Tus lecturas económicas son muy bienvenidas y creo que tenemos que hablar sobre todo lo que está ocurriendo en la economía en este fin de año y que se avecina para el próximo 2027, que lamentablemente si se avecina lo que vivió el pueblo cubano en este 2026, de verdad, mis condolencias para los que están dentro de la isla. También me acompaña otro cubano, Magdiel Evia, presidente de la Fundación Defensores del Ajuste Cubano. Te tengo en el espacio por primera vez en vivo, así que bienvenido, Magdiel. Muchas gracias por invitarme de nuevo, Orelvis. Muchas gracias, aquí estamos. Claro que sí. Y voy a hablar el tema principalmente epidemiológico con un doctor que he tenido la posibilidad de conversar con él en otra cadena, en otra agencia de noticias para la cual trabajé desde que llegué aquí en los Estados Unidos. Él está radicado en España. Es un médico cubano, pero conoce muy bien por dentro el sistema de salud. Nelson Gandulla, ahí está en pantalla. Bienvenido al espacio. Un saludo para ti, Orelvis, para el resto de los invitados y para esta gran audiencia que tiene este programa. Claro que sí. Óigame, señores, vamos a abrir el debate, pero antes quiero proponerles un trabajo. Es un reporte muy interesante que estuvo haciendo el Canal 26 de Argentina y que hace un bosquejo muy interesante y profundo sobre la crisis económica que está viviendo la isla comunista por estos días. Después entramos en debate. Veamos. Cuba atraviesa la peor crisis económica desde la Revolución Castrista. La isla caribeña encadena una década de recesión, inflación y pobreza creciente, con un estado asfixiado por la falta de divisas, la caída del turismo, el éxodo de sus ciudadanos y un modelo económico sin rumbo claro. A poco más de 10 años del histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciada por la administración de Barack Obama el 17 de diciembre de 2014, la economía cubana se encuentra inmersa en la peor crisis desde el triunfo de la revolución, encabezada por Fidel Castro. Aquel impulso inicial que supuso un crecimiento del 5% del PBI en 2015,
ha dado paso a una década de recesión, marcada por políticas erráticas, tensiones internas tras el post-castrismo y un contexto internacional cada vez menos favorable. El régimen cubano no ha logrado definir una estrategia coherente para sortear el colapso económico. Las reformas tímidas de apertura, iniciadas en 2011, han sido insuficientes. El gobierno reconoció otro año de recesión sin perspectivas optimistas para este 2025. El intento más reciente del gobierno para estabilizar la economía fue el programa de estabilización macroeconómica en 2024. Incluyó el fin del subsidio a la gasolina, con un aumento de más del 500% en su precio, la suba de tarifas eléctricas y una reducción de aranceles a importaciones productivas. Sin embargo, la isla vive una profunda contracción económica y afecta la producción de alimentos, la disponibilidad de medicina y va acompañada también de una altísima inflación de 3 dígitos. El impacto en la vida cotidiana es devastador. El peso se deprecia constantemente. Hay apagones. La economía no tiene un aliado internacional que permita un alivio financiero y hay protestas sociales. En mi casa habían 8 muslos de pollo nada más y se echaron a perder todo, con tremenda peste de sangre. Ahora que yo le doy de comer a esa niña, ¿qué le doy si no hay nada? 4 días sin corriente, mira la niña ahí, ya está jugando ya. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos vive en pobreza extrema y 7 de cada 10 ha tenido que saltearse alguna comida diaria. Es interesante los datos que se pusieron sobre la mesa en este reporte que nos llega desde la cadena Canal 26 de Argentina. Voy a iniciar el debate precisamente con la parte económica, Alejandro. Ahí decían muy claro, 88% vive en niveles de pobreza actualmente. El 70% de los cubanos come una vez al día. Y las reformas no han resultado. Esas reformas, de hecho, vimos el linchamiento político recientemente al exministro de Economía, Alejandro Gil, donde le impusieron en un juicio amañado y a puerta cerrada una cadena perpetua y también 20 años de prisión. Quiero que me des una radiografía, Alejandro, de cómo está la economía cubana en este cierre de año y, según tu punto de vista, ¿qué se avecina para 2026? Mira, si tuviéramos que resumir el estado de la economía cubana en una palabra, ya existe, ¿no? Colapso. Creo que es la mejor palabra, aunque se hable de crisis. Crisis es una palabra tímida, no en términos de rigurosidad del lenguaje como adorno, sino como rigor científico. La palabra correcta es colapso. Lo que ha pasado en el 2025 ya es la consagración, la materialización, ya que es innegable el hecho de que la economía cubana está colapsada. Y siempre que digo colapso me gusta acotar que suele utilizarse en, digamos, espacios académicos de investigación, aunque no todavía no se usa mucho en Cuba. Significa que la economía tiene un estado de destrucción de su infraestructura tal que la economía, el Estado, el gobierno, las instituciones económicas no tienen la capacidad de resolver esa situación. Todo lo demás es expresión de esa crisis. Y para el año que viene, ya para resumir, ninguna propuesta de medida, ni siquiera un cambio de régimen actualmente, que es algo además que parece que no está a la vista, lamentablemente, podría resolver esa situación. ¿Por qué? Un país, para resolver un problema de una infraestructura colapsada, necesita montos de dinero multimillonarios que ni siquiera tienen como fuente la inversión privada. La infraestructura de un país se desarrolla con fondos de inversión, caso típico, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, famoso Plan Marshall. Y el gobierno cubano no tiene ni siquiera en el horizonte la posibilidad de generar alguna negociación de cara a eso. Por tanto, solo va a haber un agravamiento de la crisis. Además, las crisis no son catarros, no pasan. Si las crisis económicas uno no las deja correr y se cura solo. Si no se le aplica una política de solución, se queda, o de alivio en este caso, se va a quedar igual o empeorando. Interesante en tu intervención que me hablas del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un proyecto que hizo el gobierno de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Invirtió mucho dinero en la reconstrucción de Alemania y también en la reconstrucción de Japón. Pero fíjate,
porque yo he tenido a muchos especialistas aquí que hacen lecturas políticas y que saben un poco mucho más amplio el tema geopolítico, y siempre han puesto el tema de la corrupción en Latinoamérica con ese llamado Plan Marshall. Pero si no hay un cambio en la isla, ¿cómo pretende, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que puede también aprobar un plan al estilo Marshall para la restauración de la economía dentro de Cuba, ¿no? Si no hay un cambio, indicadores de deterioro más profundo, ¿cómo se puede lograr realmente, sin ese cambio, salvar esa economía que está insalvable? Sí, esto es muy importante, pienso yo, porque lamentablemente el castrismo genera un sistema de propaganda que, como yo lo veo, pone siempre a la oposición, sectores críticos, voy a hablar de oposición y críticos como si fuéramos lo mismo, a jugar un juego con las piezas negras del ajedrez, a responder, ¿no? Ayer, hace 3 días, 4 días, sacaron un nuevo decreto que es prácticamente, lo leí y dije, pero aquí no hay nada nuevo del anterior, por ejemplo. Entonces, es muy importante no perderse, al menos pienso yo que la gente debería tener en cuenta que ningún tipo de medida desde el punto de vista institucional, lo que se conoce en economía como el institucionalismo, o sea, hacer aperturas a este sector, a aquel, el otro, un ministerio por aquí, un ministerio más, un ministerio menos, ninguno de esos cambios puede revertir la situación porque ninguno puede generar el monto de dinero requerido para salir de la crisis. Eso deja como único espacio y condición necesaria un cambio de sistema. La realidad es que ninguna institución, instancia internacional de financiamiento va a darle dinero a una dictadura sin transparencia, ni siquiera los aliados. Y con toda la deuda que tienen a nivel internacional. Exacto, pero ni siquiera los aliados estratégicos del eje totalitario lo van a hacer. Rusia y China, lo que tienen de gobiernos autoritarios, no lo tienen de bobo, o sea, lo que tienen de autoritario lo tienen de despiertos. Pero ambos dos utilizan la isla para este juego geopolítico con los Estados Unidos por la posición de la isla. Exacto, por esa situación donde Cuba se vende, la nación cubana en el espacio geográfico se vende para el juego geopolítico y llega el dinero de manera desmesurada, como ocurrió en la época dorada, que nunca fue dorada, fue un desastre también desde el punto de vista puramente económico del comunismo soviético. Eso no se va a repetir. Ya el mundo ha cambiado, ya las grandes potencias o potencias emergentes, en este caso Rusia, China, han descubierto que no necesitan dar tanto a un país, sobre todo a una élite corrupta como la cubana, que está desprotegida. O sea, realmente en esa situación ni siquiera ellos son capaces de dar lo mínimo que Cuba necesitaría para mejorar. Siempre insisto, es solo mejorar. Revertir la situación solo es posible con una ayuda de la comunidad internacional occidental. Es interesante, de verdad. Después voy a seguir tocando contigo otros temas, pero quiero hablar ahora mismo con Magdiel Evia. Él es un muchacho que recientemente vive y ha llegado aquí a los Estados Unidos después de este éxodo masivo, después de las protestas del 11 de julio, que realmente dispararon la represión dentro de la isla. Y yo contigo quiero hablar porque ahora mismo estás impulsando una fundación muy interesante que se llama Defensores del Ajuste Cubano. Magdiel, ¿qué pretendes? Quiero que me digas el objetivo principal y qué pretendes tú con esta fundación y a quién llegarle también con el trabajo de la fundación. Sí, Oresby, buenas tardes para ti de nuevo y para todas las personas que ven tu programa. A ver, la fundación nació por la falta de apoyo de los representantes políticos de nuestra comunidad. El sur de la Florida tiene personas como Maripira Salazar, tiene otras personas que son de nuestra comunidad, que son cubanos nacidos aquí y no nacidos aquí, pero bueno, son cubanos al final, que no nos han ayudado en absolutamente nada, y no es por falta de pedirles ayuda. Entonces, un grupo de cubanos y yo decidimos crear los Defensores del Ajuste Cubano y la Libertad, porque la verdad estamos viendo que se está violando la ley. Estamos viendo que se está violando esa ley que fue creada precisamente para darle refugio a las personas que salieron huyendo de la dictadura. Es una incongruencia total que esta administración ponga a Cuba como un país patrocinador del terrorismo y sin embargo nos están tratando o nos están deportando de regreso a la isla mes tras mes. Eso es una incongruencia total. Déjame decirte algo y discúlpame que te interrumpe en este punto. En realidad Cuba sí es un patrocinador, el gobierno cubano es un patrocinador del terrorismo internacional. Ahí hay historia, Magdiel. Ahí está, por ejemplo, que le han dado refugio a los de las guerrillas de Colombia y no han querido entregarlos. De hecho, recientemente murió una terrorista buscada por el FBI aquí en los Estados Unidos y que se refugió hace décadas en La Habana. Así que vamos a dejar
dejar bien claro, el gobierno cubano sí es patrocinador del terrorismo, pero la sociedad civil, el cubano de a pie, el que ha salido en éxodos en busca de libertad principalmente, no tiene nada que ver con esa política terrorista, y hay que dejar la diferencia, al menos en esta tribuna, en este espacio mío. Exactamente, no, 100% de acuerdo contigo, y es exactamente lo mismo que estaba diciendo. Es decir, atacan directamente a la dictadura. Está perfecto, esta administración ha atacado a la dictadura, que es lo que esperábamos de esta administración, pero no esperábamos que atacara al pueblo que salió huyendo de la dictadura, a esa generación que salió el 11 de julio. Yo creo que una de las manifestaciones más grandes que ha habido en Cuba fue el 11 de julio, donde fue reprimida toda persona que salió, fuera niño, mujer o quien fuera, fue reprimida, y fue una manifestación pacífica. Entonces llegamos aquí, no nos dan acceso a la ley de ajuste cubano, que es una ley que fue creada desde el 66 precisamente para darle refugio a las personas que salieron huyendo de la dictadura, y no porque hayan sido opositores, sino porque existe una dictadura en Cuba. Hay muchas personas que confunden el tema del asilo político y la dictadura la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano es para dar refugio a las personas que salieron de este país donde existe una dictadura. El asilo político, tú tienes que demostrar que fuiste opositor, que tú sufriste represión. Es decir, son dos cosas diferentes. Si te regresan al exactamente, país de origen. Ese es el asilo político, pero la ley de ajuste cubano fue creada para darle refugio a las personas que salieron de allá. Es decir, tú no tienes que demostrar nada, sencillamente que eres cubano y que saliste de Cuba. Y bueno, desde que se eliminó la ley de pie seco, pie mojado, que la quitó Obama, sencillamente le han pasado por arriba a la ley de ajuste cubano, y eso es lo que estamos defendiendo con la fundación, y por supuesto darle visibilidad a lo que estamos pasando. Ahora mismo hablábamos detrás de cámara de algunos casos de personas que han sido detenidas, familias que han sido separadas, mujeres con sus hijos los han separado de sus esposos, del sustento de la familia. Esto es una locura total, y con la fundación queremos de alguna manera apoyar a estas familias, darle visibilidad, que la gente sepa lo que está sucediendo con nosotros, porque realmente hemos pedido ayuda a Orelvis por todos lados. Le hemos pedido ayuda a los congresistas, le hemos pedido ayuda al exilio histórico, le hemos pedido ayuda a artistas, a todo el mundo le hemos pedido ayuda. Y la verdad, me deja un mal sabor de boca decir esto, pero no hemos recibido la ayuda que esperábamos. Entonces, hemos tenido que hacer las cosas por nosotros mismos. Yo le decía los otros días a mi comunidad, a mi colectivo, a mi gente, a la gente que me apoya a hacer todas las iniciativas que hemos podido hacer, que nos ha tocado luchar por todos. Nos ha tocado defender una ley que es para todos los cubanos, que ahora mismo se está viendo en peligro, pero no solo para los hijos 20A, se está viendo en peligro para los hijos, para las personas que vengan en el futuro, se está viendo en peligro para los que ya son residentes, y nos ha tocado a nosotros, a los hijos 20A, hacer esto solos, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto y con mucho placer encaro esto, y voy a seguir luchando hasta que me deporten o hasta que me den la residencia. Y la verdad, creo que va a ser la segunda, porque te comentaba hace un rato que hoy hubo hoy hubo una audiencia bastante positiva a favor de nosotros. Esta apelación que estaba en el 11º circuito, pues los jueces dieron una disectación de lo que es el procesamiento correcto en la frontera, y para resumir le dijeron al gobierno, a los fiscales del gobierno, que violaron la ley, y eso para mí es más que suficiente para demostrar que fuimos parolados cuando entramos en la frontera. Así que se avecinan tiempos positivos para nosotros, y la lucha continúa, por supuesto. Por supuesto que sí, y la lucha contra la dictadura también va a continuar, porque los cientos de cubanos que entraron por la frontera, de verdad, tienen que darse cuenta y entender, acabar de entender por todos, que el ajuste cubano es un privilegio. Ahí hay contradicciones, y yo tengo que decirlo también aquí en esta mesa de debate, porque los que entraron antes sí tuvieron derecho a ese ajuste cubano, y los que entraron después no pueden tener ese privilegio. Eso lo hablamos después, porque ahora voy a recibir al doctor Nelson Gandulla, médico cubano, especialista, que de verdad conoce muy bien el sistema de salud por dentro. Nelson, ahora mismo hay una crisis sanitaria tremenda dentro de la isla. Hay una enfermedad que está azotando desde la punta de Maicí y hasta el cabo de San Antonio. Las autoridades, como siempre, inflando las cifras, ocultando la información, pero ya la Cuba de hoy no es la Cuba de hace 10 años atrás. La Cuba de hoy cuenta con redes sociales en manos de un porcentaje bastante elevado de la población, y conocen que el sistema cubano miente. Dame tu panorámica. ¿Cómo está la isla ahora en materia de salud?
Bueno, Resby, esto es un desastre, lo que está viviendo el pueblo de Cuba, lo que se está evidenciando visiblemente gracias a, como bien acotabas, a la tecnología, que años atrás, hace 10 años atrás, ellos podían manipular la información o podían ocultar la verdadera realidad que ellos mostraban a través del blanqueamiento de que Cuba era una potencia médica y todas esas cosas, pues ahora ellos no lo pueden hacer porque realmente lo que estamos viendo es que hay un desastre en el sistema salud cubano y que está colapsado, como mismo está colapsado todo ese régimen y todo el gobierno totalitario de Canel Castro. Es muy lamentable la situación que está viviendo el pueblo de Cuba en cuanto a enfermedades y en cuanto a servicios sanitarios, porque vemos, como te decía hace unos segundos, que el sistema de salud está colapsado, la falta de voluntad por parte del régimen, que sí tiene recursos para oprimir al pueblo, que sí tiene recursos para vigilar a los opositores, a las personas que luchan por la libertad de Cuba, pero que no tiene recursos ni una voluntad política verdadera para comprar medicamentos, para comprar insumos, para reparar los hospitales y para hacer grandes esfuerzos por velar por la salud del pueblo. Es lamentable cómo están muriendo miles de cubanos a lo largo y ancho de Cuba, por falta de atención médica, porque como todos sabemos exportan los médicos hasta en China, hay médicos cubanos atendiendo en estos momentos, en México, en Italia, en África. Mientras tanto, el pueblo cubano no puede contar con un servicio de salud adecuado, después no tiene los medicamentos para surtir sus necesidades y sus enfermedades, tiene que acudir muchas veces al mercado negro porque el mismo médico le dice, mira, lo que te puedo recetar para este medicamento no hay en farmacia, si llamas a tal número pues puedes encontrarlo, y ya sabemos que el mercado negro pues inflado el precio, triplicado, cuatriplicado, y tampoco los hospitales cayéndose, o sea que es un desastre total. La potencia médica de la cual por años ellos se han vanagloriado, que han exhibido al mundo, pues no es tan así y ha quedado evidenciado y ha quedado demostrado. Es muy lamentable lo que está sucediendo en cuanto a materia de sanidad dentro de Cuba. Y a propósito, para apoyar un poco más la intervención del doctor Nexon Gandulla con esta explicación magistral que acaba de dar, ¿no? Con su lectura de lo que está ocurriendo dentro de la isla en materia sanitaria. Martín Noticias es el medio que pertenece al gobierno de los Estados Unidos y que su contenido va dirigido al pueblo cubano para burlar la censura impuesta por el régimen. Ha hecho precisamente un reportaje sobre la crisis epidemiológica en la isla. Vamos a ver y después regresamos. La crisis epidemiológica en Cuba es hoy uno de los principales males que padece la población. El oficialismo no ha podido controlarla. Es una epidemia que es por los vertederos, los basureros. Hay poca higiene, porque ahí mismo a como 4 cuadras que hay un basurero, que ahí tiran excrementos de animales, de todo tipo de cosas. Y entonces la escuela está en la esquina. Los niños para la escuela tienen que pasar por ahí. Mi nieto pasa por ahí. Las calles cubanas se han convertido en un gran basurero y el gobierno ya no realiza las masivas campañas de fumigación que en años atrás hacía. Esto da mucha tristeza, mucho dolor, porque la basura están hasta un mes y pico que no recogen. Muchos aguas bañales, el agua potable. Muchos mosquitos aquí en la casa, pues me dan en una ocasión y no han venido más. Yo estaba enferma, ahora estoy con gripe y no hay ni medicamentos. El pueblo de Cuba está vulnerable ante la presencia de 3 virus que se pueden controlar con medidas ambientales, tan simples como tener el agua corriente, tener electricidad, buen servicio de basura y fumigación constante. La doctora Dadilia Garcés enfatiza en la situación de la salud pública cubana. La proliferación del agente aerotransmisor de estos virus encuentra un caldo de cultivo perfecto en las calles de la isla. Las medidas que debería realmente tomar el gobierno y que toma todo centro de salud pública que realmente está organizado sería controlar el vector, que es el mosquito. Para ello se requieren
fumigaciones masivas y sobre todo también en el momento de que ya se presenta un brote o una epidemia, como en estos momentos está ocurriendo en Cuba, es tener los medicamentos que se necesitan, que son el paracetamol o el acetaminofén, o conocido aquí en Estados Unidos como el Tylenol, para poder tratar a estas personas y soluciones para poder hidratarlos de la manera adecuada. La falta de medicamentos de todo tipo hace que la población tenga que recurrir a cocimientos para paliar la epidemia. Las autoridades gubernamentales dicen que se desconoce el número de contagios. Sus críticos apuntan a que omite las cifras de fallecidos, que se falsean los certificados de defunción, que la realidad es exponencialmente superior a los informes oficiales. El supuesto virus dicen que son 7 días y hoy lo escuché por la televisión, que son 7 días. Realmente nos pasamos 3 meses con el virus y cuando ya pensamos que se nos acabó el virus, vuelve para atrás la cosa para atrás. No sabemos ni qué cosa es. El oficialismo ha tenido que aceptar que si bien los primeros casos se focalizaron en el centro del país, la proliferación hoy es en toda la isla, incluso de la convivencia de al menos 3 virus: dengue, oropouche y chikungunya. Varios países han alertado sobre el riesgo de viajar a la isla. Es interesante este trabajo que estuvo colocando Martín Noticias. Ahí está la realidad del pueblo cubano. Óigame, ustedes saben que recientemente la Gaceta Oficial de la República, en su edición número 89, publicó el Decreto Ley 113 referido a las transacciones de divisas dentro de la economía global. Es interesante porque están tratando de salvar la economía de una manera que han hasta linchado al exministro que lo culparon del desastre de lo que pretendieron con el nuevo plan económico de la isla. Y realmente ese desastre no viene de hace 4 años atrás. Ese desastre comenzó en el año 1959. Alejandro, dame tu lectura de este decreto ley. ¿Qué proyecciones tiene? ¿Qué pretende el régimen de la isla con esto ahora? Y si ves algún futuro a favor de la sociedad civil y del pueblo en general con este nuevo decreto. Bueno, primero yo creo que es que el decreto, como yo lo entiendo después de haberlo leído, cumple una función puramente de distracción. Cuando uno revisa el decreto, incluso ve los titulares que ha generado, todo eso ya está pasando. En primer lugar, una dolarización de la economía ya está dolarizada, ventas en dólares ya existe. Operaciones en divisas entre actores internos de la economía ya existe también. Yo creo que cumple una función de distraernos del tema en el cierre del año. Solamente vi un cambio medianamente mencionable, que es el juego institucional de la pérdida de peso del Banco Central y la asunción de un mayor peso del Ministerio de Economía y Planificación, que a la vez es simbólico realmente, porque la concentración de divisas en Cuba, la reserva de divisas la maneja la FARC, específicamente a través de Gaesa. Entonces, esto totalmente superficial. Y esto no va a tener ningún tipo de impacto significativo, positivo en la ciudadanía. De hecho, creo que negativo. Lo único que está diciendo es, esto va a seguir pasando. Yo lo leo como, va a seguir pasando lo que hemos estado viendo hasta ahora. No vale la pena ni analizar por qué va a ser negativo, porque dolarizar sabemos el impacto en Cuba. Claro que sí. Es una cortina de humo más. Quizás una esperanza para el pueblo a fines de año para decirle el próximo 2026 va a ser un año mucho mejor económico. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Hoy analizamos una radiografía profunda de la crisis que está viviendo política, económica y social la isla de Cuba. No se aparte de su sintonía, que ya regresamos. Ya vamos a la segunda parte.